Hay hombres que parecen perfectos, que dicen las palabras correctas, que hacen los gestos correctos, que sonríen de la manera correcta en el momento correcto. Hombres que uno mira y piensa que tuvo suerte, que la vida fue generosa, que de todas las personas que podían haber llegado, llegó precisamente ese. Yo tuve uno de esos hombres, o creí tenerlo. Durante 12 años creí que era la mujer más afortunada del mundo por tener al lado al hombre que tenía, hasta que descubrí lo que hacía cuando yo dormía. Nunca le conté esto a nadie en su totalidad. Mis hijos no saben todo. Mi familia sabe pedazos. Las personas que estuvieron cerca en ese tiempo saben lo que se vio, lo que fue imposible ocultar cuando todo salió a la luz. Pero la historia completa, con todo lo que vino antes y todo lo que vino después, esa historia la guardé para mí durante años, porque había partes de ella que me costaba demasiado poner en palabras sin que el dolor volviera con toda su fuerza. Hoy la voy a contar, entera, porque ya tengo la edad suficiente para saber que cargar sola los secretos de otros es el peor negocio que existe. Mi nombre es Remedios, Remedios Castillo Vargas. Tengo 56 años y vivo en Mérida, Yucatán. Aunque nací en un pueblo pequeño del interior del estado, donde el calor era permanente y los árboles de tamarindo daban sombra en los patios de todas las casas, y donde la vida tenía ese ritmo lento y seguro de los lugares donde todo el mundo se conoce y donde los secretos, cuando existen, duran poco porque hay demasiados ojos mirando. Crecí en una familia de 4 hermanos. Yo era la segunda. Mi papá se llamaba Eusebio y era albañil. Un hombre de trabajo duro y pocas palabras, que demostraba el amor con hechos y no con discursos, que se levantaba antes del amanecer todos los días de su vida adulta para que a sus hijos no les faltara nada y que nunca, ni en los meses más difíciles, dejó que la escasez se convirtiera en excusa para no seguir adelante. Mi mamá se llamaba Amparo y era exactamente lo opuesto, habladora, efusiva, de las que abrazan fuerte y cocinan para 20, aunque solo haya 6 en la mesa, de las que llenan cualquier cuarto con su sola presencia y que cuando se van dejan un silencio que se nota. De ellos heredé lo mejor y lo más complicado al mismo tiempo. De mi papá heredé la capacidad de trabajar sin quejarme y la tendencia a guardar las cosas difíciles para adentro, en lugar de sacarlas. De mi mamá heredé el corazón abierto y la confianza en la gente, que a veces es un regalo y a veces es exactamente lo contrario. Fui a la escuela, terminé la preparatoria, estudié 2 años de enfermería, antes de que la vida tomara otro camino cuando mi papá se enfermó, y necesité quedarme en el pueblo para ayudar a mi mamá. No fue una decisión que tomé con resentimiento, sino con la naturalidad con que mi generación tomaba ese tipo de decisiones, que cuando la familia necesitaba a uno, respondía y punto. Me quedé. Encontré trabajo en la clínica del pueblo como auxiliar, y ahí, en esa clínica pequeña y siempre llena de gente, conocí a Germán Lozano Peralta. Lo conocí un martes de junio cuando él llegó a la clínica, acompañando a su mamá que tenía una cita con el médico. Tenía 32 años, era contador. Había crecido en Mérida, pero había vuelto al pueblo porque su empresa tenía un cliente importante en la región y le habían encargado el proyecto. Era guapo sin ser llamativo. De esos hombres que uno mira y encuentra agradables, sin que haya nada extraordinario que señalar, pero que en conjunto producen una impresión que se queda. Tenía una sonrisa tranquila y una manera de hablar que era respetuosa sin ser formal, cómoda, de la que hace sentir a uno que puede decir lo que piensa, sin calcular demasiado. Me habló mientras esperaba. Me preguntó cosas sencillas, del pueblo, de la clínica, de cuánto tiempo llevaba trabajando ahí. Respondí con esa mezcla de cortesía y reserva que una tiene con los desconocidos. Cuando su mamá salió de la consulta, se despidió con una naturalidad que no exigía nada y se fue. Volvió al día siguiente, sin su mamá, solo a preguntar si podía invitarme un café cuando yo terminara el turno. Tenía 30 años en ese momento. Había tenido novios antes, relaciones que no habían llegado a nada concreto por razones distintas, y había llegado a una especie de paz, con la posibilidad de que quizás el matrimonio no era algo que iba a pasar en mi vida. No con tristeza, sino con esa aceptación tranquila que viene cuando uno deja de pelear contra lo que no puede controlar. Así que cuando Germán preguntó si podía invitarme un café,
Lo miré un momento y le dije que sí, sin hacerlo más complicado de lo que era. El café duró 2 horas. Hablamos de todo y de nada con esa facilidad que tienen las conversaciones, que no tienen nada que demostrar. Germán era inteligente sin necesidad de mostrarlo. Tenía opiniones sobre las cosas, pero las decía sin imponer. Escuchaba de verdad cuando uno hablaba, que es algo más raro de lo que parece. Me hizo reír varias veces, y eso siempre fue para mí una señal de algo, que un hombre que hace reír a una mujer sin esforzarse demasiado, tiene algo genuino que ofrecer. El noviazgo duró 1 año y medio. 1 año y medio, en que Germán fue exactamente el hombre que había aparecido en ese primer café. Atento, consistente, de los que cumplen lo que dicen, de los que aparecen cuando dicen que van a aparecer. Mi mamá lo adoró desde la primera vez que lo trajo a cenar, que mi mamá tenía un radar para la gente buena que casi nunca fallaba. Mi papá tardó más, que así son los papás con los hombres que se acercan a las hijas, pero también terminó por aceptarlo con esa aprobación silenciosa, que en él valía más que cualquier discurso. Nos comprometimos cuando yo tenía 31 y él 33. La propuesta fue sencilla. En el patio de mi casa, una noche después de cenar con mis papás, con un anillo que no era extravagante, pero que era exactamente lo que yo hubiera elegido si me hubieran preguntado, que Germán tenía esa capacidad de conocer los gustos de uno sin necesidad de preguntarlos directamente. La boda se planeó para 6 meses después, y fue en esa planeación, en ese periodo de preparativos y decisiones y listas interminables, cuando entró en nuestra historia la persona que iba a cambiarlo todo, Fernanda. Fernanda Ríos era la mejor amiga de Germán desde la universidad. Llevaban más de 10 años de amistad cuando yo la conocí. De esas amistades que atraviesan todo, los cambios de ciudad, los cambios de trabajo, los noviazgos de cada uno. Germán la mencionaba seguido, con el afecto natural que uno tiene por las personas que han estado en los momentos importantes de la vida. Cuando me la presentó fue en una reunión de amigos suyos en Mérida, una tarde que fuimos los dos juntos, y Fernanda llegó con esa energía particular que tenía, expansiva, de las que llenan el espacio, de las que uno nota desde que entra. Era bonita. No voy a decir que no lo era porque sería mentira, y porque esta historia merece la verdad en todas sus partes. Era bonita de una manera que ella sabía, y que manejaba con esa comodidad de quien ha crecido siendo consciente de su atractivo. Tenía el cabello oscuro muy largo, ojos grandes, una manera de moverse que llamaba la atención, sin que pareciera que lo estaba buscando, aunque quizás sí lo estaba buscando. Me saludó con un abrazo efusivo y me dijo que había escuchado mucho de mí y que estaba feliz de conocerme por fin. Yo la recibí bien. ¿Cómo no iba a recibirla bien si era la mejor amiga de mi novio? Y si en apariencia era una persona encantadora. La recibí con la apertura que uno tiene cuando quiere hacer bien las cosas, cuando quiere que las personas importantes para la persona que ama también sean parte de la propia vida. Cuando Germán me preguntó si Fernanda podía ser la madrina de nuestra boda, le dije que sí sin dudarlo, que era su mejor amiga, que tenía sentido, que yo no tenía ninguna razón para oponerme. Mi mejor amiga, Guadalupe, iba a ser mi dama de honor. Fernanda iba a ser la madrina de Germán. Así quedó. La boda fue en el mes de marzo, un sábado por la tarde, en la capilla del pueblo con recepción en un salón que mi mamá había reservado con meses de anticipación. Fue una boda bonita, de las que uno recuerda con cariño aunque después esos recuerdos queden teñidos por lo que vino después. Fernanda cumplió su papel de madrina con una eficiencia y una presencia que todos notaron, que era de las que saben estar en cualquier situación y que en una boda eso se agradece. En las fotos de esa boda, fotos que todavía existen aunque yo no las mire, Fernanda está sonriendo en casi todas. Una sonrisa que en ese momento yo leí como la alegría genuina de una amiga que festeja la felicidad de quien quiere. Hoy la leo de otra manera. Pero en ese entonces no tenía ninguna razón para leerla diferente. Los primeros años del matrimonio fueron buenos. Nos mudamos a Mérida, donde Germán tenía su trabajo establecido y donde yo encontré empleo en una clínica más grande que la del pueblo. Construimos una vida con la normalidad tranquila de las parejas que se llevan bien, que no tienen grandes dramas, pero que tampoco tienen esa chispa extraordinaria que uno ve en algunas parejas y que envidia un poco, aunque no lo admita.
Era una vida cómoda, una vida funcional, una vida que yo tomaba como lo que debía ser, porque nadie me había dicho que tenía que ser otra cosa. Fernanda siguió siendo parte de nuestra vida. Venía a cenar, salíamos los tres a veces. Había mensajes y llamadas con Germán que yo veía como lo que eran, la comunicación normal entre dos amigos de toda la vida. Nunca tuve celos de esa amistad. O si los tuve en algún momento fueron tan breves y tan irracionales que los descarté antes de que tomaran forma porque me parecía injusto desconfiar de algo que no tenía ninguna razón visible para desconfiar. Tuvimos una hija, Daniela, que llegó cuando yo tenía 34 años y que desde el primer día fue el centro de todo. Con Daniela la vida se llenó de ese ruido maravilloso y agotador que tienen las casas con niños chicos, y yo me entregué a la maternidad con una entrega que quizás también fue, aunque yo no lo supiera en ese momento, una manera de no ver cosas que estaban ahí pero que eran más fáciles de no ver cuando había suficiente ocupación. Fue cuando Daniela tenía 4 años cuando empecé a notar cosas, pequeñas, cosas que solas no significaban nada pero que, juntas, si uno las miraba todas al mismo tiempo, empezaban a tener una forma. Germán se despertaba de noche, no todas las noches, pero sí con una frecuencia que aumentó gradualmente, de manera tan gradual que yo tardé en notarla como patrón. Se levantaba, decía que no podía dormir, que iba a la cocina por agua, que iba al baño. Yo me quedaba dormida de nuevo porque tenía el sueño profundo de quien trabaja mucho y llega cansada a la cama, y en la mañana Germán estaba ahí como siempre, y la noche anterior era solo un recuerdo vago que no tenía forma de alarma. Pero empecé a despertarme con una extrañeza, no con un sonido que me despertara, sino con una sensación, esa sensación que tiene el cuerpo cuando algo no está bien, aunque la mente todavía no lo haya procesado. Me despertaba y la cama estaba vacía del lado de Germán, y el reloj marcaba las 2, las 3 de la mañana. Y cuando Germán volvía, y yo le preguntaba qué había pasado, él decía que no había podido dormir, que había estado en la sala viendo televisión, en volumen bajo para no molestarme, y yo aceptaba esa explicación porque era razonable, y porque no tenía ninguna razón concreta para no aceptarla, hasta que una noche me desperté con una sed que no podía ignorar. Me levanté a buscar agua. La cama de Germán estaba vacía, la sala estaba oscura y vacía, la cocina estaba oscura y vacía. Caminé por la casa entera, y no había nadie. El carro no estaba en el garage. Germán no estaba en la casa. Me senté en la sala a esperarlo. Llegó 40 minutos después. Me encontró ahí sentada en la oscuridad, y se detuvo en la puerta con una expresión que duró solo un segundo, antes de recomponerse, pero que yo vi. Era la expresión de alguien que no esperaba encontrar lo que encontró, de alguien calculando rápidamente qué decir. Me dijo que no había podido dormir y que había salido a dar una vuelta en el carro, que a veces cuando el insomnio era muy fuerte, eso lo ayudaba. Lo miré un momento, le dije que de acuerdo, y me fui a la cama. Pero algo había cambiado en esa noche, algo pequeño, una grieta apenas, que yo no reconocí todavía como lo que era, pero que estaba ahí. Las semanas siguientes estuve más atenta sin reconocer que lo estaba, notando cosas, que cuando Germán llegaba de esas salidas nocturnas, tenía el cabello ligeramente diferente, recién peinado de una manera que no correspondía a alguien que había estado dando vueltas en el carro, que su teléfono estaba siempre boca abajo sobre la mesa, que antes no lo hacía, que cuando le llegaban mensajes de noche, los leía en el baño con la puerta cerrada, que Fernanda había dejado de venir a cenar con la misma frecuencia de antes, que de un periodo a otro prácticamente había desaparecido de nuestra vida social sin que nadie lo mencionara. Ese último detalle fue el que empezó a conectar los puntos, de una manera que yo todavía no quería ver pero que ya no podía completamente ignorar. Una tarde, cuando Germán estaba en el trabajo y Daniela estaba en la escuela, me senté en la sala con el teléfono en las manos durante un tiempo largo, antes de hacer lo que sabía que iba a hacer. Entré a la cuenta de la plataforma de mensajes que Germán usaba en la computadora de la casa. La contraseña era el cumpleaños de Daniela, que era la contraseña de todo en nuestra vida, y la sabía de memoria. No voy a describir en detalle lo que encontré porque hay cosas que, aunque sean parte de la historia, no necesitan toda su crudeza para entenderse. Lo que encontré fue suficiente, más que suficiente.
Mensajes entre Germán y Fernanda que no tenían ninguna ambigüedad posible. Mensajes que tenían fechas que abarcaban años, no meses, no semanas, años de una conversación paralela a nuestra vida que había estado ocurriendo, mientras yo dormía al lado de ese hombre, creyendo que lo conocía. Me quedé mirando la pantalla de esa computadora durante un tiempo que no sé cuánto fue. El tiempo dejó de funcionar de manera normal en ese momento. Recuerdo que afuera había sol, que era una tarde ordinaria de martes, que los vecinos de enfrente estaban haciendo algo en su jardín con ese ruido tranquilo, de vida normal que contrastaba con lo que estaba pasando en mi cabeza, de una manera que me parecía obscena. Cerré la computadora. Me levanté, fui a la cocina y tomé agua. Me senté otra vez y empecé a pensar. Pero lo que leí en esos mensajes tenía algo que todavía me faltaba entender. Había referencias a noches específicas, a horarios, a una rutina que no cuadraba exactamente con lo que yo sabía de los movimientos de Germán. Había menciones a que ella lo esperaba, a que él llegaba a cierta hora, a que tenía que volver antes de que amaneciera. Y había algo más, algo que al principio no entendí pero que releí varias veces, hasta que el significado se asentó con una frialdad que me heló por dentro. En varios mensajes Fernanda le preguntaba si yo había tomado las pastillas, y Germán respondía que sí, que todo estaba bien, que tenía tiempo. Las pastillas. Germán era quien preparaba el vaso de agua y las vitaminas que yo tomaba todas las noches antes de dormir. Lo había hecho desde que nos casamos, que era uno de esos gestos pequeños de atención que yo había tomado como evidencia de que era un hombre considerado. Todas las noches, sin fallar, el vaso de agua y las pastillas en el buró de mi lado. Me fui al baño. Abrí el botiquín. Busqué el frasco de vitaminas que Germán guardaba ahí. Lo abrí. Las pastillas se veían iguales a las vitaminas que yo había estado tomando durante años, pero cuando las olí, había algo diferente, algo que no correspondía exactamente al olor que debían tener. Fui a la farmacia esa tarde con una de las pastillas envuelta en un papel. El farmacéutico, un señor mayor que me conocía de verme comprar medicamentos para la clínica, la miró con atención y me dijo con una expresión que trataba de ser neutral, pero que no lo lograba del todo, que lo que yo tenía en la mano no era una vitamina, que era un sedante de uso médico, de los que se recetan para el insomnio, de los que producen un sueño profundo del que es difícil despertar. Salí de la farmacia con las piernas que no me respondían bien. Me senté en una banca de la plaza que estaba a media cuadra y me quedé ahí, con el sol de la tarde cayendo encima, procesando lo que acababa de confirmar. Germán me estaba dando sedantes todas las noches, para que durmiera profundo y no me despertara cuando él salía, para poder ir a donde iba, a casa de Fernanda que vivía a 20 minutos de nuestra casa, sin el riesgo de que yo notara su ausencia. Lo había estado haciendo durante años con la misma regularidad y el mismo cuidado con que hacía todo, calculado, preciso, sin dejar cabos sueltos. Ese hombre que yo había creído que era el más considerado del mundo, que me preparaba el agua y las pastillas todas las noches, con esa atención que yo había tomado como amor, me estaba sedando, me estaba quitando el conocimiento de mi propia vida mientras dormía, me estaba robando horas de mi propia noche para usarlas en otra vida que yo no sabía que existía. La rabia que sentí en esa banca de la plaza fue la rabia más fría que he sentido en mi vida. No caliente, no de las que hacen gritar, sino fría y profunda, y completamente lúcida. La rabia de alguien que finalmente entiende algo que debería haber entendido antes y que en lugar de derrumbarse con esa comprensión, se vuelve más clara que nunca. Volví a casa antes de que llegaran Germán y Daniela. Tenía que pensar con orden. Tenía que decidir qué hacer con lo que sabía y cómo hacerlo. No podía actuar con el primer impulso porque el primer impulso hubiera sido destructivo de maneras que no solo me afectaban a mí, sino también a Daniela, que tenía 8 años y que no podía ser el daño colateral de una decisión tomada sin cabeza. Así que esa noche actué como cualquier otra noche. Cené con Germán y con Daniela. Hablé de lo que se habla en las cenas, del trabajo, de la escuela de Daniela, de cosas sin importancia. Y cuando llegó la hora de dormir, tomé el vaso de agua y las pastillas que Germán había puesto en el buró y las guardé en el bolsillo de la pijama sin que él lo viera. No dormí esa noche.
Me quedé quieta en la cama con los ojos cerrados, simulando el sueño profundo que las pastillas hubieran producido. Escuché a Germán a mi lado, su respiración cambiando mientras esperaba, su cuerpo quieto durante un tiempo que pareció largo. Y después, cuando creyó que yo estaba suficientemente dormida, lo escuché levantarse con una delicadeza calculada, recoger algo de la silla donde dejaba la ropa, salir del cuarto con pasos suaves que sabía cómo dar, para no hacer ruido. Lo escuché salir de la casa, escuché el carro arrancar, y me quedé en esa cama, en esa oscuridad, con los ojos abiertos ahora que no había nadie que me viera, mirando el techo de mi propio cuarto, que de pronto era el techo de una vida que no era completamente la que yo creía que era. 3 horas después, lo escuché volver, entrar con esos mismos pasos cuidadosos, meterse a la cama con la misma delicadeza, quedarse quieto, y en pocos minutos su respiración se regularizó en el sueño tranquilo de quien no tiene nada que le pese en la conciencia, o de quien ha aprendido también a vivir con el peso que ya no lo siente. Lo hice durante 3 noches más. Guardé las pastillas sin tomarlas y me quedé despierta escuchando. Las 3 noches salió. Las 3 noches volvió antes del amanecer. Las 3 noches durmió a mi lado con esa calma que ahora me resultaba la cosa más perturbadora que había presenciado. Al 4.º día llamé a mi abogada, una mujer que conocía de la clínica, profesional y discreta, con quien hablé durante 1 hora larga, explicándole la situación con todos los detalles que tenía. Me escuchó sin interrumpir y al final me dijo lo que necesitaba hacer y en qué orden hacerlo para protegerme a mí y a Daniela de la mejor manera posible. También llamé a mi hermana. Necesitaba decírselo a alguien de mi familia antes de dar cualquier paso, porque había cosas que iban a pasar y que mi familia necesitaba conocer para estar preparada. Mi hermana escuchó todo en silencio, y cuando terminé me preguntó si estaba bien. Le dije que estaba furiosa, pero que estaba bien, que eran cosas diferentes. Me dijo que fuera a su casa esa tarde con Daniela. Le dije que todavía no, que necesitaba unos días más para tener todo en orden. Lo que vino después fue un proceso que requirió de mí una frialdad y una disciplina que no sabía que tenía hasta que las necesité. Reuní evidencias con el mismo método que había usado para encontrarlas. Guardé copias de los mensajes. Guardé las pastillas que no había tomado en un sobre etiquetado. Consulté a un médico de confianza sobre el sedante y obtuve por escrito su opinión sobre los efectos y los riesgos de administrarlos sin prescripción ni consentimiento. Documenté fechas y horarios de las salidas nocturnas de Germán. Todo esto lo hice mientras seguía yendo al trabajo todos los días, mientras seguía llevando a Daniela a la escuela, mientras seguía cenando con Germán como si nada hubiera cambiado, mientras seguía siendo la esposa que él creía que tenía, dormida y tranquila y completamente ajena a lo que ocurría en su propia vida. Esa actuación, esas semanas de fingir que no sabía lo que sabía, fueron las más difíciles de todo el proceso. No porque fuera difícil controlar las emociones, porque la rabia fría que tenía en esa etapa era paradójicamente más fácil de manejar que cualquier emoción caliente hubiera sido, sino porque cada noche que Germán ponía el vaso de agua y las pastillas en mi buró con esa sonrisa tranquila de siempre, y me decía que durmiera bien, algo en mí tenía que hacer un esfuerzo activo para no decir todo lo que sabía en ese momento y terminar con esa farsa de una vez. Pero no lo hice. Esperé, porque había algo que todavía no tenía y que necesitaba antes de actuar. Necesitaba hablar con Fernanda, no para confrontarla, no para la escena dramática que hubiera sido fácil tener y que no iba a cambiar nada de lo que ya había pasado, sino para entender, para tener la versión completa, para saber cuánto tiempo llevaba esto, cómo había empezado, qué creía ella que era lo que tenían, si había algo que yo pudiera haber visto y no había visto. La llamé desde un teléfono que Germán no conocía, un teléfono de prepago que había comprado específicamente para eso, un martes por la mañana cuando sabía que Germán estaba en una reunión de trabajo. Fernanda respondió al tercer tono con esa voz suya de siempre, segura y un poco musical. Le dije quién era. Hubo un silencio. Le dije que necesitaba verla, que sabía todo, que no estaba llamando para pelear sino para hablar, que era su decisión si quería hacerlo o no, pero que si no lo hacía, yo iba a tener que proceder con lo que tenía sin su versión, y que quizás era mejor para todos que yo la tuviera. Otro silencio, más largo.
Me dijo que cuándo. Nos vimos 2 días después en un café del centro que ninguna de las dos frecuentaba. Llegué primero. Ella llegó 5 minutos después con esa manera suya de entrar a los lugares, que incluso en esa circunstancia, incluso yendo a una reunión que debía ser lo más incómodo de su vida reciente, mantenía algo de esa presencia que siempre había tenido. Se sentó frente a mí y me miró sin decir nada, esperando. Le dije que lo sabía todo. Le mostré algunas de las evidencias que había reunido. No todas, pero suficientes para que quedara claro que no había ambigüedad posible. La vi procesar eso con una expresión que fue cambiando de manera que no pudo controlar completamente, que era la expresión de alguien que había creído que tenía más tiempo del que tenía y que de pronto se encuentra con que el tiempo se acabó. Le pregunté cuánto tiempo llevaba. Me dijo que 4 años. 4 años. Daniela tenía 4 años cuando empezó. 4 años en que esa mujer que había estado en mi boda, que había brindado por nuestra felicidad, que había sido recibida en mi casa con la confianza que uno da a los amigos de quien ama, había estado teniendo una relación con mi marido mientras yo dormía, con la ayuda de pastillas que él me daba sin que yo supiera lo que eran. Le pregunté si sabía lo de las pastillas. La expresión que puso en ese momento fue la respuesta, antes de que dijera nada. No lo sabía. O quizás lo sospechaba, pero no lo había querido confirmar, que a veces son la misma cosa. Me dijo que ella nunca le había pedido eso, que lo que hacía Germán para poder salir era asunto de él, que ella no le había dado instrucciones de cómo manejar su vida con su esposa. Le dije que entendía que técnicamente era verdad, pero que había elegido durante 4 años recibir a un hombre en su casa en la madrugada, sabiendo que ese hombre tenía una esposa que dormía, pensando que estaba a su lado. Que esa elección, aunque no hubiera dado las instrucciones, no era inocente. No respondió a eso. No había respuesta honesta que pudiera dar, y creo que lo sabía. Le pregunté si lo amaba. Me miró un momento antes de responder y me dijo que sí, que lo amaba desde hacía mucho tiempo, desde antes de que él y yo nos casáramos, que había intentado alejarse cuando supo que íbamos a casarnos y que no había podido, que había cometido el error más grande de su vida y que lo sabía y que lo cargaba aunque no se lo hubiera mostrado a nadie. No sentí compasión en ese momento. Quizás debería haberla sentido, y quizás con los años he llegado a entender algo de su situación, aunque nunca a justificarla. Pero en ese café, en ese martes, lo que sentí fue una claridad absoluta sobre lo que tenía que hacer, y la determinación de hacerlo. Le dije que lo que pasara a partir de ese momento entre ella y Germán era asunto de los dos, que yo iba a proceder con lo que tenía de la manera que me correspondía, y que eso iba a tener consecuencias para Germán, que inevitablemente también la iban a afectar a ella, que lo que hiciera con eso era su decisión, y que nunca más quería verla cerca de mi hija. Me levanté, pagué el café, salí. Esa tarde llegué a casa antes que Germán. Cuando él llegó me encontró sentada en la sala con la carpeta de documentos sobre la mesa frente a mí. Me miró con esa expresión de cálculo rápido que yo ya reconocía, y que esta vez no tuvo tiempo de recomponerse en algo diferente. Le dije que se sentara. Lo que siguió fue una conversación que duró 2 horas y que fue la más honesta que tuvimos en 12 años de matrimonio, que es una ironía dolorosa que la mayor honestidad llegara en el momento del fin. Germán no lo negó cuando vio lo que yo tenía. No tenía caso negarlo. Intentó explicar qué es lo que hacen las personas cuando no pueden negar. Y las explicaciones que dio tenían la coherencia triste de alguien que ha vivido con una mentira tanto tiempo que ya no distingue bien entre lo que es real y lo que construyó para justificarse. Le pregunté por las pastillas. Fue la pregunta que más le costó, la que produjo el único momento en que vi en su cara algo que podría haber sido vergüenza genuina, en lugar de solo la vergüenza de quien fue descubierto. Me dijo que al principio había sido una vez, una noche que había necesitado salir y que había tenido miedo de que yo me despertara, y que después se había vuelto costumbre, porque funcionaba y porque era más fácil que cualquier alternativa. Más fácil. Me había sedado durante años porque era más fácil que decirme la verdad, o que terminar lo que tenía con Fernanda, o que tomar cualquier decisión que requiriera enfrentarse a algo. La comodidad de ese hombre, su preferencia por lo fácil sobre lo correcto,
Había sido lo que había organizado mi vida nocturna durante años sin que yo lo supiera. Le dije que al día siguiente mi abogada iba a contactar a la suya, que yo me iba con Daniela a casa de mi hermana mientras se resolvía lo de la casa, que lo que pasara con Fernanda era asunto de él, pero que, si en algún momento esa mujer intentaba tener contacto con mi hija, yo iba a usar cada evidencia que tenía de la manera más completa posible. Se quedó en silencio cuando terminé de hablar, y después me preguntó si había algo que él pudiera hacer, si había alguna posibilidad de que yo considerara. Lo miré, y le dije que no. No con rabia, no con el drama que la situación podría haber justificado. Con la misma frialdad tranquila que había tenido desde la banca de la plaza, donde me había sentado con las pastillas en la mano. Le dije que no porque era la verdad y porque era lo único que correspondía decir. Me fui con Daniela a casa de mi hermana esa noche. Daniela sabía que algo pasaba, aunque no supiera qué. Que los niños siempre saben, aunque no tengan las palabras para nombrarlo. Esa noche, cuando la acosté, me preguntó si todo estaba bien. Le dije que iba a estarlo, que su mamá era una mujer fuerte y que las cosas iban a encontrar su lugar, aunque tardaran un poco. Me miró con esos ojos suyos que tenían algo de Germán, que yo esperaba con el tiempo poder mirar sin que doliera, y asintió con la seriedad pequeña de los niños que confían en uno, aunque no entiendan todo. Lo que vino después fue el proceso largo y a veces brutal que tienen los divorcios cuando hay una hija de por medio y bienes que dividir, y una historia compartida que hay que desmantelar de manera ordenada, aunque por dentro sea un caos. Mi abogada fue excepcional. Germán no peleó lo que no tenía caso pelear, quizás porque en el fondo sabía que cualquier pelea que iniciara, yo tenía más que suficiente para responder. El tema de las pastillas fue lo que le quitó cualquier posición que pudiera haber tenido. No llegó a instancias legales formales, que eso hubiera sido un proceso largo y desgastante para los dos, y especialmente para Daniela, pero fue lo que estableció desde el principio de las negociaciones que yo tenía la posición más sólida, y que él lo sabía. Fernanda y Germán siguieron juntos después del divorcio, o eso supe por referencias durante un tiempo. Después dejé de saber, y dejé de querer saber porque había llegado al punto en que esa información ya no me afectaba de ninguna manera, que valiera la atención que requería buscarla. Daniela tiene hoy 24 años. Creció sabiendo la verdad de su padre, de la manera apropiada para cada etapa. No toda de golpe, sino lo que podía procesar en cada momento. Tiene una relación con Germán que es complicada, que no podía no serlo, pero que existe, y que ella ha elegido mantener porque es su papá, y porque esa decisión le pertenece completamente a ella. Yo nunca interfería en eso más allá de asegurarme de que lo que supiera fuera verdad, y no la versión de nadie. Yo tardé en reconstruirme. No voy a decir que fue rápido porque sería mentir. Hubo años en que la confianza era lo más difícil, en que cualquier gesto de cualquier hombre que pareciera considerado me producía una desconfianza que yo reconocía como injusta pero que no podía evitar completamente. Hubo terapia, que fue lo más útil que hice en ese periodo, y que le recomendaría a cualquier persona que pase por algo similar, sin dudar un segundo. Hubo amigas que se quedaron y una o dos que no supieron cómo quedarse, y que también fue una revelación, más pequeña que la principal, pero revelación al fin. Hoy tengo 56 años, y una vida que es completamente mía. Volví a estudiar. Terminé la carrera de enfermería que había dejado incompleta, y trabajo en un hospital de Mérida, en un área que me gusta, y que me da satisfacciones que no esperaba que el trabajo pudiera darme. Tengo a Daniela cerca, tengo a mis hermanas, tengo amigas de verdad, de las que se quedan cuando las cosas se ponen difíciles, que es la única clase de amigas que vale la pena tener. No volví a casarme, no porque haya descartado la posibilidad, sino porque no he encontrado a alguien con quien quiera hacerlo, y porque aprendí que la soledad honesta es infinitamente mejor que la compañía, que requiere dormir con pastillas para funcionar. La verdad que me asombra hasta hoy es el tamaño que puede tener el engaño cuando alguien decide construirlo con cuidado. La arquitectura de mentiras que Germán construyó durante años, la precisión con que mantuvo cada pieza en su lugar, la frialdad que eso requería, sigue siendo algo que mi mente no termina de acomodar del todo, aunque hayan pasado todos estos años.
No porque lo admire, sino porque me cuesta trabajo reconciliar a ese hombre calculador con el hombre que creí conocer durante tantos años. Pero también me asombra otra cosa. Me asombra que cuando finalmente supe la verdad, cuando tuve todas las piezas en la mano, no me paralicé. Que algo en mí, algo que quizás heredé de mi papá que se levantaba antes del amanecer sin quejarse, o de mi mamá que abrazaba fuerte y seguía adelante, algo en mí tomó esa verdad y la convirtió en acción, en lugar de en derrumbe. No lo elegí conscientemente. Pasó. Y cuando pasó, entendí algo sobre mí misma que no sabía. Que tengo una resistencia que no necesita anunciarse para existir. Que está ahí silenciosa, esperando los momentos en que se necesita. Y que cuando se necesita, aparece con una claridad que lo demás no tiene. Eso es lo que les dejo hoy. No el consejo de desconfiar de todos, porque eso es una manera muy costosa de vivir y que no lleva a ningún lugar bueno, sino esto, que la intuición que una tiene sobre las cosas merece más crédito del que le damos, que esas pequeñas incomodidades que uno archiva como irracionales, a veces no son irracionales sino la inteligencia del cuerpo, procesando información que la mente todavía no ha organizado, que cuando algo no cuadra, aunque uno no sepa exactamente qué es lo que no cuadra, vale la pena prestarle atención. Y que una mujer que decide saber la verdad de su propia vida, aunque esa verdad duela, aunque ese conocimiento cambie todo lo que creía que tenía, esa mujer está haciendo lo más valiente y lo más necesario que puede hacer. Porque vivir con los ojos abiertos, aunque duela más que vivir dormida, siempre, siempre es mejor. Me cuentan en los comentarios, ¿ustedes qué habrían hecho al descubrir lo de las pastillas? ¿Habrían enfrentado la situación de la misma manera? ¿O habrían tomado otro camino? ¿Team Remedios que eligió actuar con la cabeza fría antes que con el corazón caliente? ¿O Team Yo hubiera explotado en el momento? Que hay cosas que no se pueden guardar. No hay respuesta equivocada. Solo hay la que cada quien puede vivir con honestidad. Espero que mi historia les sirva de fuerza para confiar en lo que sienten, aunque todavía no tengan todas las respuestas, para recordarles que el instinto de una mujer es una de las herramientas más poderosas que existe, y que nunca, nunca es demasiado tarde para recuperar la vida que es completamente suya. Gracias por acompañarme hasta el final.